Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. Vamos a seguir viendo nuestro tema de el libro Renueva tu mente. Voy a compartir pantalla, vamos directamente para allá. Un segundo, por favor. Espero que todos estén muy bien. Ok, aquí está. Quiero comentarles que a partir de la próxima clase que tengamos, vamos a estar tratando de llevar, la verdad es que les recomiendo el libro a cada uno de ustedes y lo pueden adquirir, pero vamos a estar viendo, espero que sea un capítulo por clase o máximo un capítulo cada 2 miércoles, porque sí es bastante información, pero toda está muy interesante. Entonces, quiero pedirles que me acompañen en una oración. Padre Santo del Cielo, muchas gracias por tu infinita sabiduría. Necesitamos seguir teniendo una cosmovisión cristiana. Ayúdanos a entender la importancia de mantener en nuestra mente tu enseñanza y la forma en que quieres dirigirnos. Ayúdanos a tener esta forma de ver la vida como la veía Jesús. Por favor, permítenos, en este momento solo unos minutos de nuestro día. Sé que cada uno de los que están escuchando, tuvo muchas cosas que hacer, pero de verdad yo considero que el hecho de que podamos poner mucha atención en solo estos minutos va a ser de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, bendito seas, y es a través de Jesús que te quiero orar y pedir esto. Amén. Muy bien, vamos a ver algunas observaciones con respecto a las cosmovisiones. Antes de todo, quiero hacer por aquí un comentario, una aclaración. Por ahí nuestro hermano Luis Hernández se me acercó conmigo el miércoles y estuvimos platicando referente a un punto en específico que vimos este miércoles pasado, cuando yo hablaba de que si Dios era un Dios permisivo. Obviamente a esto se le pueden dar diferentes enfoques. El enfoque que yo estaba queriendo manejar era en el sentido de que Dios no permite cualquier cosa en nuestras vidas en ese sentido, ¿no? Es como aquel padre que busca que su hijo no se meta en líos, que no tome ciertas actitudes, ciertas maneras de actuar, ¿no? El padre no se lo permite, ¿ok? Pero también está la otra parte de que Dios permite cosas en el mundo, que ocurran cosas en el mundo. Eso es parte del libre albedrío que le da al ser humano. Entonces, solamente es hacer esa aclaración. El enfoque que yo estaba haciendo específicamente en ese momento era que Dios no le permite al hombre que actúe de ciertas maneras. Sin embargo, Él siempre da un libre albedrío para que cada quien decida qué hacer con su vida. Y el enfoque que estamos manejando aquí es precisamente cómo tener una cosmovisión cristiana para ir en concordancia a la mente de Dios, a la palabra de Dios. Ok, dicho eso, entonces vamos a ver algunas observaciones acerca de las cosmovisiones. La primera es: mi cosmovisión impacta mi vida diaria. Eso debe de ser para nosotros, viéndolo desde una perspectiva cristiana, debe impactarnos completamente. Pero la verdad es que, como habíamos visto, muchas personas tienen diferentes tipos de cosmovisiones, pero cualquier cosmovisión que tú tengas en este momento impacta tu vida de inmediato, ¿ok? La manera como tratamos a los demás también depende de nuestra cosmovisión. Por ejemplo, miren lo que dice Lucas 6:31 de la Nueva Versión Internacional. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Definitivamente, esta es una cosmovisión cristiana, lo decía Jesús. Esta es una cosmovisión cristiana en cuanto a las relaciones humanas, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos que los demás nos traten con atención, que nos consideren, que nos escuchen, nosotros asimismo necesitamos ser esas personas que ven la vida, la cosmovisión de esta manera. Tratar a los demás como yo espero que los demás me traten. Este es un ejemplo sencillo con respecto a cómo es que mi cosmovisión debe impactar
mi vida diaria, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que piensan en el hinduismo, la manera de pensar en la religión del hinduismo. En esta religión se cree que el sufrimiento es la manera de purificar el alma, por lo que no existe razón para tratar de ayudar a dicha persona que sufre, porque le estaríamos evitando ascender a un nivel superior de karma en su próxima reencarnación. Por principio de cuentas, nosotros como cristianos obviamente no tenemos una cosmovisión del hinduismo, sino cristiana. Para empezar, nosotros no creemos en la reencarnación, no creemos que vamos a reencarnar en otro ser o en otra persona. Pero fíjense qué curioso es esto. Acabamos de ver que nuestra cosmovisión impacta la manera en que nos relacionamos con las personas, la cosmovisión cristiana. Fíjense que esto no tiene ningún sentido, esta cuestión del hinduismo, porque para ellos, si una persona sufre, de acuerdo, es una forma en la que está purificando su karma. Y eso en la próxima reencarnación le permitiría tener un nivel superior de karma. Por lo que no tendría caso si nosotros vemos que alguien está sufriendo, tratar de calmar su dolor o su sufrimiento, porque sería entonces estar actuando en contra de que esa persona que en este momento está sufriendo, en la próxima vida pudiese ascender a un karma superior. ¿Se fijan que no tiene ningún sentido esto? Pero el cristianismo siempre tiene una cosmovisión cristiana y correcta, una manera increíble de hacer las cosas. Por otra parte, el cristianismo nos llama a amar a otro como a ti mismo porque el prójimo es portador de la imagen de Dios. Sea o no cristiana una persona, el solo hecho de que haya sido creado a imagen y semejanza de Dios, por ese solo hecho, nos llama a nosotros como cristianos a tratar a la otra persona de una manera correcta, aunque no sea cristiana. Imagínense aún más, si aquella persona que tenemos enfrente es un cristiano, un hijo de Dios, pues con mayor razón. ¿Cómo es que necesitamos tratar a esta persona? La segunda parte es una cosmovisión debe explicar las experiencias de la vida de manera coherente. Claro, por supuesto, te has topado con personas que a lo mejor no están bien de sus facultades mentales y dicen muchas incoherencias. Ok, pues así resulta ser que existen muchas cosmovisiones que están todas revueltas y que no son coherentes, pero en el cristianismo encontramos que la cosmovisión cristiana es totalmente coherente. Por ejemplo, entre todas las cosmovisiones existentes, la cosmovisión que la Biblia nos ofrece es la que con mayor coherencia puede explicar la vida desde su origen hasta su destino final. Y esto es muy especial, porque cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que existe un origen y nos lo plantea muy bien. Y en ese origen del ser humano, de la creación, se estipula quién es el creador. Y en ese origen también se estipula cómo es que esa creación va a interactuar en un momento y en un espacio definido por medio de un plan perfecto. Y la Biblia así comienza con el Génesis, con ese inicio, pero todo lo demás es coherente, porque después de la caída del hombre, con Adán y Eva, vemos cómo Dios a lo largo del tiempo y del espacio ha, ha buscado una y otra vez la restauración de esa relación que algún día era perfecta y que después se rompió por el pecado de Adán y Eva. Y después nos damos cuenta que toma un pueblo, lo guía, y de ese pueblo después surge el Mesías. Y el propósito de ese Mesías era morir en la cruz para precisamente restaurar esa relación que algún día se rompió en el Edén. Pero no solamente eso, también la escritura dice, el plan perfecto de Dios es que todo esto de lo que vemos hoy físicamente termine para que algún día estemos una vez más con Él gozando de una relación perfecta. ¿Tiene coherencia la Biblia? Por supuesto, tiene mucha coherencia. ¿Tiene coherencia la cosmovisión cristiana que Dios nos plantea? Claro que sí, es muy coherente. Y esto nos debe de dar mucha confianza cuando vamos y leemos la Biblia. Ok, consideremos algunas culturas monistas
¿Cuáles son estas culturas monistas? Son aquellas que reducen la vida a toda la creación a una sola realidad o sustancia única, ya que definitivamente que todo lo que vemos, ellos creen que procede o es una secuencia o el resultado de una sola sustancia, que no hay algo más allá, sino que todo lo que vemos es de alguna manera material. Por otra parte, otros hablan de que todo lo que existe es una extensión de Brahma, perdón, el Dios creador, y que la vida independiente que vivimos en la realidad solo representa una ilusión nuestra. Wow. ¿Tiene coherencia esto? Estábamos hablando de que una cosmovisión debe ser coherente. ¿Tiene, ¿Tiene coherencia esto? Es decir, según esta forma de pensar con los que de alguna manera profesan al Dios Brahma, dicen que lo que estamos viviendo realmente no es real. Te pareciera confuso, ¿verdad? Pero que lo que estás experimentando en este momento no es real, sino que es una ilusión. Es decir, tú realmente no estás escuchando este audio, tú realmente no me estás viendo por medio de un video, tú realmente no te encuentras en este momento en la casa de los hermanos. Es todo una ilusión nuestra. ¿Verdad que esto no es coherente? En otras palabras, lo que percibimos con nuestros sentidos es simplemente una ilusión. Todo lo que tú experimentas, el gusto de comer una rica birria que hacen a veces nuestros amigos, nuestras amigas, una rica comida que hace tu papá, tu mamá, no es real, es una ilusión según la manera de pensar de este tipo de personas o de este tipo de creencias. Es decir, crees que estás, por ejemplo, como te decía, escuchando en este momento este video, pero no es así. Todo es una ilusión. Esto es muy inconsistente con nuestra vida diaria. Te voy a explicar por qué. Te voy a dar dos ejemplos. Supongamos que tú estás enfermo, pero en base a la cosmovisión de este Dios Brahma, tú podrías entonces decir, o yo podría decir, bueno, parece que estoy enfermo, pero no estoy enfermo, es solamente una ilusión. Así que me voy a dejar así. ¿O por qué entonces es tan importante lo que nuestros sentidos perciben que cuando tú vas a cruzar la calle, tú te fijas a ambos lados porque estás consciente de que te pueden atropellar y te pueden matar? Si no fuera así, entonces, ¿para qué nos fijamos al cruzar la calle? Si sabemos que a final de cuentas todo lo que estamos percibiendo, todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos viendo es solamente una ilusión. ¿Verdad que esto no es coherente? Vamos a ver la número tres. Dos cosmovisiones nunca son iguales entre sí. Ok, y vamos a analizar este punto. Todos venimos de países, hogares, educación, iglesias o religiones diferentes. Tenemos amigos, cónyuges diferentes, hemos leído libros diferentes y hemos pasado por experiencias distintas. Como hemos dicho, cada encuentro impacta nuestra cosmovisión. ¿Sabes qué? Jamás, aunque nosotros seamos cristianos, nuestra cosmovisión de la vida va a ser diferente. Nosotros como padres tenemos una cosmovisión diferente de cómo criar a nuestros hijos, ¿verdad? De cómo guiarlos, a pesar de que somos cristianos. Entonces, nunca vas a encontrar, a pesar de que nosotros profesamos nuestra religión cristiana, a pesar de que creemos en Cristo, jamás va a haber una cosmovisión igual, idéntica. Pero aquí es muy importante, esto significa que debemos prestarle mucha atención a toda la información, explicación, valores y enseñanzas que vamos recibiendo. ¿Por qué? Es importante que tengamos un punto fijo al final del túnel en el que todos podamos estar viendo que necesitamos llegar allá, y que para llegar allá necesitamos hacer diversas cosas. Entonces, si bien es cierto, tú no tienes la manera o la cosmovisión cristiana de cómo criar a tus hijos, no es la misma que la mía, pero la Biblia sí nos marca un parámetro a ti y a mí de cómo necesitamos criar a nuestros hijos. ¿Te das cuenta? Y es por eso muy importante que no nos perdamos y no nos extraviemos, porque la Biblia, en sus escrituras,
tiene la mejor forma en la que podamos llegar a nuestro fin último, que es tener una cosmovisión cristiana. Número 4, una cosmovisión es un metarrelato. ¿Ok? La cosmovisión cristiana es un metarrelato porque narra la gran historia de la humanidad desde el punto de vista de Dios, su creador, con introducción, desarrollo, clímax y desenlace, creación, caída, redención y glorificación, explicando así el mundo en que vivimos y la realidad de nuestra existencia. Porque dice que nuestra cosmovisión cristiana es como un metarrelato, porque en este metarrelato es un relato grande, extenso, de que contiene a su vez muchos relatos metidos en ese metarrelato. Y esto es fascinante, porque el metarrelato general de inicio de la creación hasta el fin del mundo y la glorificación de nuestros cuerpos que dice la escritura, ¿ok? Todo eso tiene eh, tiene una narración consecuente, tiene un inicio, una introducción, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Yo no sé tú, pero el desarrollo para mí, desde mi perspectiva en la Biblia, viene siendo desde que, por así decirlo, Dios crea o Dios genera las condiciones para que surja un pueblo al que va a cuidar. Ese es un desarrollo, ¿verdad? Pero para mí, desde mi punto de vista, el clímax, el más importante, el clímax de toda esta historia del metarrelato es cuando Cristo viene y muere en la cruz, ¿verdad? Y el desenlace. Para mí, esa es una super historia. Y después ya vemos que después cuando Jesús regrese por segunda vez va a ser la glorificación de nuestros cuerpos. Pero te voy a decir algo, esto es muy interesante porque cada relato bíblico, cada historia tiene su inicio, su desarrollo, su clímax y su desenlace. Por ejemplo, si habláramos de la historia de Sansón, claro que tiene una introducción a la historia. Claro que tiene un desarrollo y vemos cómo él procede, cómo empieza a alejarse de Dios. Viene el clímax, ¿verdad? Cuando le sacan los ojos, el desenlace que tumba los pilares, ¿verdad? Una conclusión. Y cada historia de la Biblia es especial. Si tú analizas cada historia de la Biblia, te vas a dar cuenta que esta cuestión del metarrelato, que es el relato grande, enorme, de principio a fin, que nos marca el Génesis y el Apocalipsis, ese es el metarrelato, tiene a su vez muchas historias y cada una de ellas es muy especial. Entonces, esto es algo increíble. Y por último, una cosmovisión pudiera involucrar más la emoción que el intelecto. Y esto es muy importante analizar. Más la emoción que el intelecto. Aquí hay que tener mucho cuidado porque nuestra cosmovisión pudiese ser que está más llena o más alimentada o más nutrida de las emociones que de nuestro intelecto. Y lo que estamos buscando es fortalecer nuestro intelecto, la manera en que adoramos a Dios con nuestro intelecto. Vale la pena hacer la observación de que en las cosmovisiones de los individuos puede existir un gran componente emocional relacionado a los lazos familiares y culturales. Muchas veces nos interesa más satisfacer nuestras emociones que ser lógicos y coherentes. En muchas ocasiones vemos cómo personas que amamos profundamente están siguiendo una cosmovisión que no es una cosmovisión cristiana o que pareciera ser una cosmovisión cristiana. Y a veces, por no decirles, oye, creo que tu doctrina está equivocada, creo que esto no es correcto delante de Dios, nos dejamos llevar por las emociones, es decir, nuestra cosmovisión está más llena de eso que por la lógica. Porque la lógica bíblica nos dice que hay una doctrina correcta, que hay maneras correctas de servir a Dios. Pero a veces esta cuestión de las relaciones y los lazos familiares no nos permite totalmente desprendernos para entonces sí abrazar una cosmovisión cristiana.
Y de repente nos vemos en las situaciones donde nos damos cuenta que cristianos que deberían tener una cosmovisión cristiana se permiten cosas que no son, que no son pruebas, que no son aceptadas en lo que nosotros deberíamos aceptar como cuestiones cristianas, meramente cristianas. Y ahí estamos dudando con que si de repente la salvación no se pierde, o que nos vemos, o vemos a cristianos, perdón un segundo, que vemos a cristianos ahí batallándole con cuestiones de idolatría, con cuestiones de inmoralidad, con cuestiones de permitir pecados que nosotros sabemos que no están bien delante de Dios. Pero ¿qué hacemos? Metemos esta cuestión de las emociones, ¿verdad? A cambio de comprometer nuestra cosmovisión cristiana. ¿Ok? Lo anterior aún así se demuestra que son ilógicas y falsas. Muchas veces, a pesar de que vemos claramente que formas de proceder en el mundo que nos rodea, en las personas que nos rodean, son muy ilógicas y son falsas, permitimos que ese sensacionalismo de nuestro corazón, de que fluyen las emociones por completo, se desbordan, no nos permiten ver que sí hay una verdad bíblica y que nos alejamos de esa verdad bíblica. Debemos acercarnos a las escrituras en una continua actitud de humildad, pidiéndole al Señor que nos dé oídos para oír lo que Él ha dicho, no lo que nosotros quisiéramos escuchar. Muy bien, bueno, por el momento eso sería todo. Sé que estás ahí en tu grupo, en tu charla, entonces ahorita llegó el momento de los comentarios y quiero referirme que es especial, quiero comentar que es especial el hecho de que podamos reunirnos por charlas, porque dice la Biblia que somos piedras vivas en la construcción de un templo espiritual. La cosmovisión cristiana, según la Biblia, nos llama, y todos los ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento, nos llama a convivir, a disfrutar la presencia de otros cristianos, a que el hecho de que nos congreguemos nos ayuda a ver las necesidades de otros cristianos para poder servir a otros cristianos. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por su tiempo y que disfruten su charla bíblica en este momento. Pronto.